8, 4 minutos. 8, 4 minutos. ADN. 8 de la mañana con 5 minutos, avanzamos en este ADN hoy con el tema que se ha tomado la agenda, la polémica propuesta del alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, sobre el despliegue militar en zonas urbanas. El presidente Gabriel Boric se abre ayer a explorar una fórmula para zanjar este debate por intermedio del proyecto de infraestructura crítica. Decir se abre es una forma de interpretar lo que plantea el mandatario, porque uno podría decir aquí no ha cambiado nada en la postura del gobierno. En agosto presentó este proyecto de infraestructura crítica y en paralelo avanza también el de las reglas del uso de la fuerza, precisamente con una intención que va en esa línea. Bueno, Paulina García, tú nos vas a contar de todo. ¿Cómo te va? Bienvenida, buenos días. ¿Cómo estás, Paula? Buenos días. Sí, fue un tema que, como tú decías, se tomó esta agenda por la región del Maule, la agenda de seguridad y esta propuesta del alcalde de Maipú. Ayer habló el presidente Gabriel Boric en Curicó, en esta gira por la región del Maule, y dio su impresión sobre el tema, afirmando que habló personalmente con el alcalde Bodanovich respecto a las intenciones que están detrás de esta propuesta, y lo que le habría transmitido el mandatario es que él está abierto a implementar el despliegue militar siempre y cuando se haga mediante este proyecto de infraestructura crítica, y que para eso, ya sabemos, se necesita una tramitación legislativa. Lo que también dijo el mandatario es que mientras se esté desarrollando ese debate legislativo en el Congreso, que también dijo puede ser en ocasiones bastante extenso, él dijo que iba a estar evaluando con el resto de los partidos esta idea de poder implementar el despliegue militar vía decreto para hacerlo un poco más expedito, algo que ayer generó reacciones en sectores oficialistas, principalmente en el Frente Amplio y el Partido Comunista, desde donde no les gustó mucho esta idea que dio a conocer públicamente el presidente Gabriel Boric. También él ayer hablaba en Radio Condel, ahí en la región del Maule, sobre este tema, pero ayer en la tarde, en una actividad que tuvo en Curicó, también volvió a referirse a este tema, señalando que, por ejemplo, los militares no están entrenados para hacer labores de orden público equivalente a lo que hacen las policías. Pero también ayer el presidente en la tarde, ya recogiendo un poco todas las críticas que hubo durante la jornada de ayer, el presidente le respondió a algunos alcaldes, como por ejemplo Evelyn Matei, quien había dicho que es falso que Chile está mejor que antes, como lo había planteado el presidente. Sobre todo en materia de seguridad, decía Evelyn Matei, cada vez las cosas se han ido agudizando más que normalizando, como lo intentó plasmar el presidente. Y en ese contexto fue que le contestó el presidente a los alcaldes que habían criticado esta decisión o esta apertura que él mostró a poderse allanar al despliegue militar. Vamos a escuchar lo que decía el presidente Boric. Mire, yo no tengo tiempo para polemizar con alcaldes que están permanentemente buscando polémica. Lo que nosotros hemos señalado como gobierno es que, en términos generales, respecto a cómo recibimos el país, Chile está mejor. Sobre el tema de los militares, ¿qué es lo que he señalado yo? Los militares no están entrenados para hacer control del orden público. Si es que logramos tener un acuerdo, nosotros estamos totalmente disponibles no solamente para evaluarlo, sino para implementarlo con todas las exigencias que demande la ley. Qué increíble la evolución de esta discusión y los equívocos que tiene Paulina y Paula, porque, a ver, remontémonos al origen del concepto de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas que tienen que ver con, yo creo que es bien equívoca la expresión resguardo del orden público, porque que uno sepa realmente, nunca se ha planteado una cosa como esa en ninguna iniciativa. De lo que se ha hablado es de la participación de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad de territorios cuando estamos en estados de emergencia, léase macrozona sur. Y de lo otro que se empezó a hablar pocas semanas después del estallido social, después de octubre de 2019, fue de la eventual participación de las Fuerzas Armadas en el resguardo de la infraestructura crítica. Eso en zonas urbanas. En zonas urbanas, léase metro incendiado, léase infraestructuras quemadas, hospitales, a raíz del estallido social. Y esta fue la iniciativa que propició el presidente Piñera, que estoy revisando aquí los archivos, firmara el 26 de noviembre de 2019, justo un mes después del estallido social y unos pocos días, el proyecto de ley que permite a las Fuerzas Armadas colaborar con la protección de infraestructura crítica. Describió el presidente Piñera en ese momento esencial para la vida de millones de compatriotas y para el normal desarrollo del país. Y esto generó desde entrada una enorme controversia, porque suponía desplegar militares
no en estado de emergencia, sino en estado de normalidad institucional, no en estado de excepción constitucional, militares en las calles o en esas infraestructuras. ¿En qué infraestructuras se pensaba? En metro, instalaciones energéticas, instalaciones de comunicaciones, antenas de celulares, ¿no es cierto?, embalses de agua, cuestiones que corrieran riesgo de poner, de cortar servicios fundamentales para la población. Ese era el espíritu. Esto no avanzó, pues si no tenía agua en la piscina el presidente Piñera, no pasó nada. Se da vuelta la tortilla política, tenemos otro gobierno, arrecia la criminalidad, recrudece la violencia en la macrozona sur, se eterniza los estados de emergencia en la macrozona, se dispone incluso por decreto el año pasado el despliegue de militares en la frontera norte, en el marco del concepto del resguardo de infraestructura crítica, en este caso aplicado a las fronteras, y ese fue un decreto extraordinario que permitió el despliegue muy temprano, justo hace un año, en febrero, marzo, estábamos en este minuto hace un año comentando la noticia de los militares en sus primeros días y semanas desplegados en la frontera norte, le hace fundamentalmente Colchane. Y paralelamente el gobierno empezó a apurar un proyecto que ahora hizo propio, claro, que antes había rechazado, que era el de los militares desplegados en el marco de una institucionalidad para la infraestructura crítica, con reglas de uso de la fuerza y normas aledañas que van a acompañar este cuerpo legal. Y ahí estamos, la ley no ha tenido mayores avances y surge ahora en campaña electoral municipal la idea del alcalde de Maipú, que vuelve a actualizar el tema con otra dimensión porque aparece como ya demanda local de los gobernadores. Y desde dentro, digamos. Desde dentro, ¿no? Y desde el Frente Amplio, que es el que ha generado más resistencia en relación a eso. Yo solo, Mauricio y Paulina, acotar en ese recorrido que tú correctamente hacías, Mauricio, en el caso del estallido social, el proyecto del presidente Piñera con las características que se presentaba, hay un dato que a mi juicio no se puede soslayar para lo que pasó finalmente con esa iniciativa, que es que había una policía muy cuestionada por organismos internacionales, incluso por violación de derechos humanos. Entonces el manejo de las policías del orden público también estaba en cuestión, y en esa lógica o en ese momento entregarle más atribuciones, incluso ahora a los militares para cumplir ciertas labores, también tenía ese correlato, digamos, ¿no? La paradoja era que se buscaba con los militares suplir esas falencias de la policía. Claro, exacto. ¿De dónde, digamos, no es cierto? Cuando no, la fuerza, por lo demás, los mandos de las fuerzas militares desde el primer momento y en cada cocena que ha habido o en cada instancia en que han tenido oportunidad o en comparecencia. Dicen que no están preparados. En el Congreso también han ido a decir los comandantes en jefe, no estamos preparados. No, y el presidente Gabriel Boric y Paulina lo planteaba también. Ahora el punto es cómo responde el gobierno a las quejas de su sector que derivan precisamente en este momento de las palabras del alcalde Bodanovich sobre la fórmula que eventualmente se va a terminar ocupando y que es la que genera eventualmente consenso también. Sí, ayer escuchábamos, Paula, al ministro Álvaro Elizalde hablar en el Congreso a eso del mediodía, y él descartaba que el gobierno al menos tenga un ánimo de saltarse al Congreso y comenzar a legislar vía decreto, que era una idea que se instaló ayer después de esta entrevista en Radio Condel que dio el presidente Gabriel Boric. Ayer también el ministro Elizalde descartó que se vaya a presentar un decreto supremo al respecto y que más bien lo que se va a hacer es acelerar o agilizar las conversaciones para que salga adelante el proyecto de infraestructura crítica, que es mediante ese proyecto con el cual se quiere zanjar esta controversia. Otro factor importante es el que apuntan ustedes, que sería, Mauricio, el que apunta el factor electoral del alcalde Tomás Bodanovich. Ayer algunos sectores, incluso el socialismo democrático, fuera de micrófono, comentaban que es de cierta manera sospechoso que esté enarbolando una bandera que su mismo sector ha rechazado históricamente, que es el despliegue militar, y eso lo veían más bien como un interés electoral, algo que también lo interpretaron en la derecha. De eso decían, por algo la alcaldesa Evelyn Matei respondió tan duramente al alcalde Bodanovich con esta propuesta que él pone sobre la mesa. Vamos a escuchar una de las reacciones también más duras del Frente Amplio, la diputada Maite Orsini de Revolución Democrática. Ella dice que no va a apoyar con votos en caso que se tenga que legislar o votar o apoyar un despliegue militar. Yo personalmente no comparto la idea de enfrentar los problemas de seguridad pública, de crimen organizado con las fuerzas militares. ¿Por qué? Porque los militares no tienen la formación necesaria para poder combatir el orden público, no tienen tampoco herramientas legales para poder defenderse. El problema de seguridad se combate con más y mejores policías. Ese es el mecanismo, entregar vía decreto un cheque en blanco a un presidente, por más que sea mi presidente,
a mí me parece un error. Esto también se suma a lo que hemos ido comentando en torno a las relaciones del oficialismo, porque en Socialismo Democrático no ven esta idea del despliegue militar algo tan imposible o tan poco factible como sí lo ven en el Frente Amplio. De hecho, ayer se decía que el gobierno cita al alcalde Bodanovich a La Moneda para poder perfilarlo como un líder del sector y él pueda convencer a distintos parlamentarios a que puedan allanarse a esta idea del despliegue militar. Recuerden que el gobierno empuja muchas de estas ideas que no han tenido apoyo de su mismo sector, estas reglas de uso de la fuerza, el proyecto de infraestructura crítica, y todo eso no ha tenido los votos del Partido Comunista ni de sectores como los que representa la diputada May Torsini. Ayer entró a este debate el fiscal nacional, Ángel Valencia, respecto al rol que tienen las Fuerzas Armadas y si es que pueden o no colaborar con las policías en terreno. Bueno, quisiera hacer presente que ya hoy día tenemos contribuciones de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, la Directemar, la Armada, hace una contribución muy importante en el combate del narcotráfico, por ejemplo, o de otras actividades ilícitas en los puertos. Lo importante es abrirnos y entender que en una democracia, en un Estado de Derecho, es perfectamente posible que, bajo ciertas reglas claras, las Fuerzas Armadas puedan contribuir también a la protección de nuestras fronteras y al control de la seguridad interna. Bueno, ayer el presidente Boric ya llegó acá a Santiago, va a tener una agenda centrada hoy día en Limache, va a estar allí con una agenda desplegada en terreno, así que vamos a quedar pendientes de esas actividades del mandatario. Ahora, aquí el punto central también en este debate, y esto para cerrar, Paulina, Mauricio, es la eficacia, ¿no? La eficacia. Ayer la vocera de gobierno decía que no veamos en esto, en lo de los militares, una bala de plata para combatir la delincuencia. No es que los militares vayan a salir a la calle y se van a acabar los delitos en Chile. Eso también está sobre la mesa, y la opción que también plantean algunos en el Frente Amplio que tiene asidero, a mi juicio, esto de avanzar en los pasos como institucionales con las policías, en lo que tiene que ver con inteligencia, en lo que tiene que ver también con dotación, tal vez como primer paso antes de este siguiente. Paulina García, seguimos durante todo el día contigo ahí en La Moneda. Gracias. Que estén bien. Chao. 8:16 minutos. 8:16 minutos. ADN.